Hola, soy Raúl de Laravelers.com. Muchas gracias por ver este video. Recuerda que puedes ayudarnos con tu suscripción al canal, activar la campanita y darle like a este video. En la descripción encontrarás enlaces para más contenido de aprendizaje, también hacia nuestras redes sociales y un botón de donaciones para apoyar este canal. Continúa con el video. En esta lección vamos a estar trabajando con las etiquetas para el texto. Vamos a dividir este video en dos partes, en las cuales vamos a agrupar algunas de las principales etiquetas que están involucradas en la manipulación del texto en un documento HTML. Entonces vamos a comenzar primero con la etiqueta de párrafo. Esta etiqueta ya la habíamos manejado anteriormente, nos permite definir un párrafo. Dentro puedes contener un elemento en línea. Ahorita vamos a ver que dentro de un párrafo podemos encontrar otro elemento que sea en línea. Recuerda que tenemos dos tipos de elementos, en línea y en bloque, como puede ser una etiqueta spam. No podemos contener otro elemento en bloque dentro de un párrafo. Esto es una restricción y buena práctica que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, más adelante cuando conozcamos una de las etiquetas en bloque más populares, como por ejemplo un div, nos recomienda que se coloque dentro de una etiqueta P. Tampoco podemos se debe anidar una etiqueta P dentro de otra P. En teoría, el párrafo ya es un texto en concreto que ya tienes la última función en sí misma. Y el navegador da un margen de 16 píxeles arriba y abajo. Y entonces vamos a ver que hay algunos manejos de estilos predeterminados en el navegador y que tenemos que tener en cuenta al momento de que nosotros apliquemos otros estilos. Entonces, ya no vamos a ver ahorita un ejemplo con párrafo porque ya lo hemos trabajado en otros capítulos. También tenemos la etiqueta span. Esta también es una de las más populares en cuanto a texto se refiere. Y a la diferencia principal entre un span y un párrafo es que es un elemento en línea. Aquí generalmente se emplea para proporcionar un estilo distinto al texto que se encuentra dentro de un párrafo. Por ejemplo, aquí podemos imaginar este párrafo y dentro del párrafo tenemos otra etiqueta de span. Y a esta etiqueta nosotros le podemos aplicar una clase para aplicar cierto estilo a esto de aquí. Si quieres para esto, por ejemplo, si podemos hacer un ejemplo muy rápido. Aquí un nuevo archivo, lo guardamos como ejemplo 8. Acá tenemos nuestro HTML y acá en el documento, por ejemplo, tenemos aquí, esto es un párrafo. Dentro podemos colocar un span y esto es el span. Muy bien, vamos a colocar aquí un punto. Al span nosotros le podemos colocar una clase, por ejemplo. Y aquí le vamos a llamar simplemente bold. Puede ser cualquier nombre. Vamos a aplicar un estilo y lo vamos a aplicar sobre el selector bold. Y aquí lo que vamos a hacer es font weight, le vamos a poner 900. Si nosotros esto lo ejecutamos en el navegador, vamos a observar que tenemos el párrafo convencional y esto es un span. Ok, entonces esta es una de las formas en las que nosotros podemos estar combinando el uso entre párrafo y span. Después tenemos las etiquetas de encabezados. También son algunos de los elementos principales. Y en el caso de las etiquetas de encabezados van en orden jerárquico. El H1 es la más importante hasta el H6. Pueden existir más de un encabezado en nuestro sitio web, pero siempre debe haber solamente un encabezado H1. Puedes tener varios, obviamente, pero por buena práctica y por cuestiones de posicionamiento en los motores de búsqueda, nada más debe haber un H1 que le indica al sitio que ese es como el encabezado principal de la página en la que nos encontramos actualmente. Después de ahí puede haber varios H2, varios H3, varios H4, siempre cuidando la jerarquía. Si nosotros tenemos un H3, en teoría este debería de atender como a un subtítulo de H2, como en un ámbito jerárquico. Y también el navegador les ofrece ciertos estilos a cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí nosotros estamos manipulando el tamaño con el zoom del navegador, pero este es el tamaño predeterminado de un texto. Si nosotros aquí colocamos, por ejemplo, un H1 y colocamos mi primer
subtítulo. No nos marcó error, pero vamos a colocar nuestro meta charset UTF-8 para los acentos. Y actualizamos, puedes observar que mi primer título pues está un poco más grande, le ofrece un cierto estilo. Que obviamente todo esto lo podemos modificar más adelante con CSS. Si tenemos H2, para un subtítulo, de igual manera, ahora tiene una tipografía un poco menor. Si tú quieres descubrir cuáles son los estilos, obviamente es muy difícil estarnos memorizando todos los estilos. Puedes ocupar el inspector de elementos, o sea, das clic derecho sobre el navegador, inspeccionar, y después te vas a el inspector de elementos, que es este icono de aquí, y puedes colocar el cursor sobre cualquier elemento. Como puedes observar, por ejemplo, el párrafo es un elemento en bloque, por eso se hace todo este largo. En el caso del span, nada más se selecciona el span, pero observa, aquí nos ofrece cierta información sobre sus estilos. Nos está diciendo que es un H1, actualmente nos está diciendo el ancho de la página, por su alto, un color hexadecimal 000, que es color negro, tiene un tamaño de fuente de 32 píxeles, la tipografía está en New Roman, el margen que le está aplicando es de 21.44, superior e inferior, y así sucesivamente podemos inspeccionar cada uno de los demás elementos. Ok, entonces esto es sobre los encabezados. También tenemos otras etiquetas que nos permiten añadir cierto formato, pero además también darle como una importancia semántica a nuestras etiquetas. Esto es como para darle información al navegador y a los motores de búsqueda cuáles son elementos importantes en nuestra página. Por ejemplo, tenemos la etiqueta strong, que permite resaltar el texto. Este tiene una importancia semántica, es decir, al momento en el que nosotros envolvemos un fragmento de texto entre las etiquetas strong, además de que le va a poner como un color en negritas, también le va a decir al navegador y a los motores de búsqueda, oye, esto que está aquí entre la etiqueta strong es importante. También puede variar los estilos. Digo, generalmente el navegador las muestra como en negritas, pero entre dispositivos, entre diferentes navegadores pueden existir variaciones. Generalmente llegan como a un consenso y es homogéneo los estilos que se aplican, pero pueden existir variaciones. Ten en cuenta esto por si quieres que se muestre de determinada manera. Si nosotros queremos regular el estilo, siempre va a ser con CSS. También tenemos, por ejemplo, esta etiqueta, la etiqueta M o M, que es para enfatizar el texto. También tiene una importancia semántica y el navegador en este caso la va a resaltar en itálicas. Te invito a que estos textos tú los puedas hacer. Por ejemplo, colocas un párrafo. Todas estas son en línea, entonces puedes, por ejemplo, tener esto es una etiqueta y aquí colocamos EM y aquí colocamos el nombre de la etiqueta. Este texto puede ser cualquier cosa, la etiqueta sí es la que debe de tener el texto. Y si nosotros nuevamente lo vemos en el navegador, puedes observar que EM le está añadiendo este sentido en cursivas. Y recuerda que además le está dando esa importancia semántica. Eso es muy importante, porque no es lo mismo simplemente colocarle a un texto el texto en itálicas a que lo coloquemos dentro de EM. También tenemos para citas. Por ejemplo, tenemos el block quote, que es un elemento en bloque y es para citas como textuales, en donde nosotros queremos copiar un texto de algún otro lugar y lo queremos citar. Y si queremos hacer citas en línea, es decir, en elementos en línea, o sea, bloques sería block quote y en elementos en line sería con la etiqueta Q y les va a dar pues otro estilo. Entonces también no tiene como tal un impacto semántico, pero sí una relevancia en la interpretación del documento. ¿Ok? Tenemos la etiqueta CO, que le añade, bueno, en teoría esta etiqueta está hecha para que nosotros podamos insertar texto y aquí viene algo interesante, que esta generalmente se encuentra envuelta por la etiqueta pre. Recuerda que nosotros habíamos visto que si nosotros teníamos un texto, por ejemplo, así, esto es, y nosotros colocamos aquí un espacio, un texto con espacios, pero se muestra en línea. Y aquí colocamos así un montón de espacios. Pues si esto nosotros lo vemos en el navegador,
se va a ver simplemente como una sola línea. A pesar de que tengamos todo esto distribuido así, al final del día se va a ver como una sola línea. Si nosotros lo vemos en el código fuente, pues podemos ver todo este desbarajuste, pero se muestra en una sola línea. ¿Qué sucede si yo quisiera mostrar esto así? Y generalmente se ocupa con el código. Imagina que yo quiero insertar esto de aquí como código. Obviamente no puedo ocupar estas etiquetas, tengo que ocupar la interpolación a un texto plano. Aquí, por ejemplo, si nosotros queremos colocar un código y quiero colocar, por ejemplo, HTML, yo no lo puedo colocar así, porque este fragmento lo va a interpretar como parte del HTML. Entonces lo que tengo que hacer es colocar ampersand. Ahora, el primer pico paréntesis es el de menor que o less than, por eso es LT, dos puntos. Y la segunda pico paréntesis o el pico paréntesis de cierre es el símbolo de mayor que, entonces es ampersand greater than. Y si nosotros ahora lo vemos aquí, puedes observar que nos está mostrando el HTML. Y observa que le da como ese toque de código. Pero, ¿qué sucede si yo no solo quiero mostrar esto, sino quiero mostrarlo? Vamos a pegarlo aquí así y quiero mostrar un poquito más de texto. Vale, esto nos va a tomar un poco de tiempo, pero es para el propósito de la lección. Entonces, LT, aquí vamos a colocar head. Ahora, greater than. Vamos a copiar esto aquí. Vamos a cerrar esto. Y finalmente vamos a copiar este de aquí. Y, perdón, lo vamos a copiar acá y lo vamos a cerrar. Aquí nosotros estamos haciendo el procedimiento de crear el código pues de manera manual. Ahora, si nosotros vemos esto en el navegador, pues nos lo va a poner todo en línea. Ajá, o sea, no nos va a respetar esta indentación que nosotros le estamos colocando al texto. Por eso dice que generalmente esto se ocupa con las etiquetas de pre. Bueno, no hay que mandarle tanto espacio, vamos a colocarlo así. Porque la etiqueta pre lo que va a hacer es preservar los espacios o toda la estructura que nosotros vayamos colocando. Entonces, si nosotros aquí actualizamos, ahora esto ya se va a observar de esta manera. Aunque obviamente a lo mejor el primero sí tendría que estar pegado al margen del documento para que se visualice de esta manera. Y a veces ya lo que hacen algunas plataformas o algunos plugins es a esta misma sintaxis. Lo que va a hacer es, por ejemplo, a lo mejor añadirle algún background. Ok, aquí al texto, perdón. Se lo puse al code, no era el code, era a la etiqueta pre. Aquí le podemos colocar un background. Le colocamos black y un color blanco. Bueno, ahorita lo hicimos muy rudimentario, pero pues bueno, ya especificamos que esto es un fragmento de código y obviamente hay plugins como Prims.js que añaden mucho más estilo, como muchos de los snippets de código que colocamos en iTech School, pues ya son plugins de JavaScript y de CSS. Muy bien, entonces eso sería por la etiqueta de code. Podemos encontrar otras etiquetas o otros elementos de texto que ya te invito a que tú observes. Por ejemplo, tenemos la etiqueta de más que añade como un que añade como un subrayado, de ins para un elemento insertado, del para como un elemento eliminado que le coloca una línea sobre el texto, superíndice, subíndice, small, y para hacerlo itálica, b para hacerlo en negritas, pero ya no añaden como tal una jerarquía semántica. Entonces aquí esta es una gran diferencia contra, por ejemplo, a veces podemos pensar, es que ¿cuál es el propósito de B si tenemos strong? Bueno, strong le da cierto peso semántico o cierta importancia a ese término o texto que estamos colocando dentro de la etiqueta, mientras que B simplemente se limita a hacerla en negritas o bold, que sería el significado en inglés. Muy bien. Tenemos otras etiquetas como la etiqueta de BR, que lo que nos permite es un salto de línea. Cuando nosotros estamos escribiendo un párrafo, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí estos dos párrafos, automáticamente le va a añadir
un salto de línea y además va a colocar un espacio entre el párrafo anterior y el párrafo que sigue. Pero imagina un ejemplo donde no quieres hacer un salto, un cambio de párrafo, sino simplemente un salto de línea dentro del mismo párrafo. Para ello tenemos la etiqueta BR. Entonces aquí, por ejemplo, si nosotros tenemos este texto y aquí le añadimos una etiqueta BR, como es una etiqueta non, recuerda añadirle aquí tu barra en diagonal para representarlo. Y si observamos el resultado, observa que este es un salto de párrafo a párrafo, pero en este caso es un salto dentro del mismo párrafo. Y en el caso de la etiqueta HR, lo que nos va a hacer es un horizontal row, es una línea horizontal o una línea divisoria. Y observa, aquí la tenemos, que es este de aquí. Muy bien, pues estas son las principales etiquetas del texto. Básicamente con estas podemos construir o podemos representar el 80% de los elementos que se refieren al texto. Hay otros que intervienen o que están indirectamente relacionados con el texto, pero son otras estructuras. Recuerda que HTML es estructura. Entonces, estos otros elementos a los que me refiero son, por ejemplo, las listas, las tablas, los enlaces. Vale, hay algunos otros que ocupan texto, pero entran dentro de otra categoría. Así que los vamos a ver más adelante. Nos vemos en la siguiente lección.